perfecto. Al final aprende tú a hacer esta cosa. Estamos aquí. Compartimos. Ok, perfecto. Aquí. Y compartimos. Ok. Bueno. Nos quedamos básicamente en el segundo milenio antes de Cristo, ¿vale? Es de los menos, aparte del Paleolítico, que fue lo más antiguo que vimos hace 40.000 años, el segundo milenio es de los menos conocidos, no solo Niebla, sino a nivel, digamos, Andalucía occidental. Se conoce poquita cosa, es un periodo poco estudiado. Se conoce más del tercer milenio, gracias al catedrático de prehistoria de la Universidad de Huelva, que al segundo. Y ya el primero sí, bueno, el primero es donde hay una eclosión cultural bestial, que la veremos y la disfrutaremos. Hoy empezaremos también con el primer milenio. Del segundo milenio tenemos relativamente poco Niebla, aunque poquito a poco van apareciendo cosas. Fijaos aquí, a la izquierda tenemos el plano, un plano que yo voy a utilizar mucho de lo que es el término de Niebla, el término actual, ¿vale? Pensar que en esta época en la que estamos hablando, evidentemente, ni existía en términos, ni existía Niebla como entidad política, ni muchísimo menos. Pero yo me voy a limitar a los yacimientos que conocemos en el término actual de Niebla que están prospectados. Pues tenemos 3 yacimientos donde se han detectado materiales de esta época, del segundo milenio. Es decir, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, estamos hablando desde el año 1000 hasta, digamos, hasta el 1999 antes de Cristo. Son el Palmarón. El Palmarón es un cabezo, el cabezo que vuelvo a recordarlo para los que lo saben y los que no lo recuerdo, es un cabezo que estaba justo al lado de donde tiene Mariano el Picadero y que se desmontó entero. Es un cabezo tan especial que le vamos a dedicar un tiempo aparte cuando llegue el momento de Tartesos, porque se estuvo utilizando desde el Paleolítico, se estuvo utilizando ese Palmarón y veremos cómo es. Allí había restos de este segundo milenio, un yacimiento, el último que se descubrió, que es el Villar, que es por detrás de las mallas, más o menos aproximadamente, y en la Ruiza también hay una necrópolis de cistas, que ahora veremos cómo era, o por lo menos las cistas cómo eran. Son 3 yacimientos de fuera de lo que es la ciudad en sí, es decir, dentro del término, pero fuera de la ciudad. Lo que sí encontramos ya, el primer yacimiento, o por lo menos los restos más antiguos que conocemos dentro de lo que es ya Niebla, nada más que a la derecha el plano, la vista aérea de Niebla, y en la calle Constitución 10, la calle que sube de la Puerta del Buey a la calle Santiago, se hicieron unas excavaciones y ahí ya nos dieron restos arqueológicos de esta época, ¿vale? Del segundo milenio antes de Cristo. Esos son los restos arqueológicos más antiguos, humanos, artefactos humanos, que tenemos dentro del casco urbano hasta la fecha. Pensar que Niebla, a pesar de todo lo grande y todo lo que tenemos, está muy poquito excavado. Es decir, poquito a poco lo vais a ver. Niebla realmente tiene un potencial bestial. Tendremos excavado ni un 5, ni un 3, un 5% a lo mejor de la superficie, bien excavado y bien estudiado, ¿vale? Pues ya en la calle Constitución 10 exactamente, encontramos los primeros restos. Son cerámicas, básicamente eran cerámicas hechas a mano. Restos artefactos o restos fabricados por el hombre ya de asentamiento. Ya en esta época podemos decir con seguridad de que había gente en lo que es el núcleo urbano de Niebla actual. Esto es lo que os comenté de lo que se encuentra. Lo de la izquierda es un dibujo de los enterramientos, una necrópolis que estaba en la finca de la Ruiza. Había una necrópolis, una serie de enterramientos en cistas, porque ya acordaos que en el tercer milenio estuvimos viendo los dólmenes. La clase alta se enterraba en dólmenes, en construcciones megalíticas, y la clase baja no. La clase baja probablemente se enterraría en hoyos en el suelo, como tradicionalmente se ha ido haciendo durante toda la historia de la humanidad. Pues en el segundo milenio, por los motivos que sean, probablemente alguna crisis económica, se perdió también una recesión de la población, en fin, y pierden monumentalidad los enterramientos. De hecho, esto es un enterramiento en cista. Esto es una reconstrucción que hay en el Museo Arqueológico de Huelva, la que está aquí, y es muy parecida a las mismas, porque había varias en la Ruiza, pero como estaban muy en superficie, casi todas han desaparecido por labores agrícolas y estas cosas. Pues el enterramiento de Niebla era igual, es decir, eran lajas, como veis aquí, pizarras puestas formando lo que es el recipiente de la tumba. Era una inhumación, es decir, se enterraba el esqueleto, no sabemos si entero o hay veces que se desmembraban, pero aquí a la izquierda está el dibujo que hace María del Amo cuando describe el
enterramiento de niebla, y aquí hay dos vasijas, los redondos que están aquí, una vasija, otra vasija, y los demás son restos humanos, restos óseos, ¿vale? Son huesos largos, muchas veces restos de cráneo, que por desgracia, como un yacimiento que se estudió en una época en la que los restos orgánicos no tenían tanta importancia, pues estos restos o desaparecieron o se perdieron o están traspapelados, sobre todo después de una inundación, lo diré bien, gorda que hubo en el Museo Arqueológico de Huelva. De hecho, también se perdieron los restos del Todos del Moro, que lo estuvimos viendo la vez anterior. Se perdieron muchos restos óseos, porque se inundaron, se mojaron y toda la buena conservación que tiene el suelo de niebla, porque la caliza ayuda a conservar bien los huesos, se perdió con la humedad y con la inundación aquella. Que sepáis eso, que lo que había en la ruiza eran enterramientos, varios, no sabemos cuántos, pero varios de este tipo, de cistas. Lógicamente, si tenemos enterramientos, tiene que haber una población, tiene que haber algún núcleo de población cercano que, digamos, que es la que surte como actualmente. Ni la tiene el pueblo y el cementerio cerca, pues en la antigüedad era igual, la localidad y el cementerio cerca. Lo cual ya nos está dando idea de que Niebla probablemente estaría ya ocupada en el segundo milenio. Como no tenemos constancia física, salvo esos poquitos restos de la calle Constitución, pues bueno, lo intentamos vincular. Os repito que este periodo está muy mal, muy mal, ¿no? Muy poco estudiado. No hay especialistas del segundo milenio en Andalucía Occidental. Nos vamos a empezar a meter con la protohistoria, ¿vale? Recuerdo la primera sesión aquella de prueba que ya queda un poquito tan lejos. La diferencia, os lo recuerdo así someramente, la prehistoria son pueblos que no tienen, ni tienen escritura, ni tenemos referencias escritas, ni documentales de ellos. Y en la protohistoria son pueblos que teóricamente o no tienen escritura o no se les conoce, no se les puede todavía conocer su propia escritura, pero sí tenemos noticias por otros pueblos, digamos, que ya la tenían y nos hablan de ellos. En concreto, por ejemplo, la protohistoria de Niebla, los pueblos que nos hablan de ellos son fundamentalmente los fenicios y después los griegos y los romanos que ponen fuentes más antiguas, pero ya ellos hablan de la protohistoria, no de Niebla, sino de Andalucía Occidental, sobre todo del Finis Mundi, digamos, de la zona de Cádiz hacia Portugal, es decir, toda la bahía, toda... Esto es, evidentemente no de Niebla, esto es el tesoro del Carambolo, es uno de los yacimientos que fue un poquito el que marcó el inicio de la investigación de la protohistoria en Andalucía. El tesoro del Carambolo se encuentra en la cercanía de Sevilla, en la zona de Valentina de la Concepción. Siempre había sido un referente hasta hace muy poco tiempo. Hace muy poco tiempo, son 20, 25 años, parecía que la zona de Carambolo y Valentina era la capital, la supuesta capital del mundo tarcésico. Pero ya veremos cuando lo estudiemos un poquito más adelante, que será la siguiente sesión, el Tarcesos de Niebla, que era mucho más complejo. Pero claro, se descubrió este tesoro, que por cierto está depositado en un banco, lo que se puede visitar en el Museo Arqueológico de Sevilla es una réplica, y esto marcó el inicio de la protohistoria, de empezar a tener una identidad propia el mundo andaluz occidental. Esto explicaros un poquito la importancia de toda esta parte de Andalucía occidental. Empezamos por el plano, por ejemplo, de arriba a la derecha. Es una representación de lo que se llama la faja pirítica ibérica. Son los yacimientos de pirita, la pirita es el mineral que tenemos abajo, ¿vale? Y los yacimientos de pirita más importantes de Europa. Probablemente en China hay algunos más importantes, pero los más importantes de Europa. Y como nosotros nos centramos en estudiar la historia del mundo occidental, y en nuestro caso la de nuestra zona, vemos aquí que eran unos yacimientos tan importantes como que se llevan digamos, explotando desde hace 3.000 años, más de 3.000 años, y todavía no están agotados. Es decir, al nivel con que se explotaron incluso en la época de los ingleses, cuando más se explotaron todas estas... Pues fijaos, sí, llamaron la atención que prácticamente vemos que hasta Valverde llegan minas de pirita, por lo cual teníamos el yacimiento más importante de metales del Mediterráneo de este momento. En la protohistoria estamos hablando ya sobre el 1300, el 1400 antes de Cristo para nuestra época. La protohistoria va a ocupar esos 600, 700 años, entre 1300
y el 600, el 700 antes de Cristo, por ahí, ¿vale? Pues ya tenemos el yacimiento más importante de metales del Mediterráneo, lo teníamos aquí, a 20-30 kilómetros escasos de niebla, y por supuesto toda la zona del Andeo, la zona de la minera de la cuenca minera de Huelva, la Sierra de Sevilla, todo lo que es la parte final de Sierra Morena. ¿Para qué queríamos esta? Sabemos que el cobre se estaba explotando desde hace ya 1000 y pico, casi 2000 años. ¿Para qué queríamos? Aquí estoy dando entrada a más gente que está en la sala de espera. ¿Para qué querían? Más que queríamos, nosotros lo teníamos aquí, nosotros ya no teníamos más importancia, pero sí es verdad que empezaron a interesarse todos los pueblos, no me gusta decir más adelantados porque no es cierto, pero sí todos los pueblos de los que tenemos más noticias de la parte oriental del Mediterráneo. Es decir, estamos hablando del mundo fenicio, estamos hablando del mundo egipcio, estamos hablando de esos pueblos que teóricamente siempre nos han vendido que eran muchísimo más adelantados. Yo, mi opinión personal y la de muchos investigadores cada vez más es que realmente, bueno, sí, estaban muy adelantados, pero nosotros no le íbamos a las pagas. Pero claro, ellos necesitaban mucho mineral, sobre todo de pirita, para mezclarlo con esta piedra que hay aquí arriba a la izquierda, que se llama, es el estaño, o su nombre común, también otro nombre por el que se conoce, que es casiterita, y que esta piedra, fijaos, los principales yacimientos de casiterita están en Inglaterra, aquí el mapa que está aquí arriba, a la izquierda. Es decir, de hecho, la isla británica, en la terminología romana, se le conocía como casitérides. Las casitérides era de donde venía la casiterita. Pensar que estamos hablando, volvemos a hablar de hace ya, o sea, del 1200, 1300 o 1100 antes de Cristo, ya venían, el estaño ya venía desde Inglaterra. Es decir, no solo se navegaba por el Mediterráneo, se cruzaba el estrecho de Cádiz, el estrecho de Gibraltar, se bordeaba toda la península ibérica, se llegaba hasta Inglaterra a por el estaño, para mezclarlo con el cobre de Huelva y al final sacar el bronce. El bronce es una aleación, ¿vale?, que se saca precisamente de la mezcla de cobre y estaño, fundamentalmente. De ahí que en esta época hemos escuchado hablar de la edad de la piedra, lo que cada vez se escucha menos, pero sí hemos escuchado hablar del cobre, la edad del cobre, y ahora pasamos a la edad del bronce. La protohistoria fundamentalmente se caracteriza por el bronce. El bronce, ¿qué le pasa con respecto al cobre? Que es mucho más resistente. Es decir, un arma de cobre que se hacían, el cobre es mucho más maleable, más flexible, pero el bronce lo que le da, el estaño lo que le da al cobre precisamente es la dureza. Y se utiliza para fabricar, pues, no solo armas. He puesto armas porque este es un yacimiento, uno de los yacimientos más importantes de armas que se han encontrado de bronce, que se encuentra en Huelva, precisamente. Justamente esto es Huelva y digamos, el puente Sifón y el puente que cruza la dirección Punta Umbría, Corrales, Bellavista, pues hay aquí un cargadero de mineral, y aquí una salina. Pues al final del cargadero mineral, limpiando la ría de Lodiel, dragándola para que pudieran entrar los barcos a cargar aquí, empezaron a aparecer un montón de armas, probablemente de época tartésica, ¿vale? Pero es muy simbólica y es una de las colecciones más importantes que, pues toda esta época del bronce nos influye a nosotros, como iliplenses, en este sentido. Fijaos, son dos planos. Uno, el de la izquierda, evidentemente, es actual, la disposición geográfica es actual, y el de la derecha es como sería la costa, más o menos en la época prefenicia o en la época fenicia, aunque digamos está basada sobre todo en la época romana. Todo esto que pone aquí, Golfo Tartésico y Lago Ligur, no es ni más ni menos que las marismas del Guadalquivir subiendo hacia arriba. De hecho, si fijáis aquí en rojo pone el Aljarafe, o sea que fijaos, era un brazo de mar que se metía hacia adentro, y esto es lo que había básicamente en la época, sobre todo romana y anterior, la fenicia. La costa era muy distinta, tan distinta como esto, que lo que es gran parte de todas las marismas y todas las orillas del Guadalquivir eran un brazo de mar enorme que entraba hacia adentro. ¿Qué permitía? Pues permitía precisamente el comercio, es decir, que viniesen a por todo ese material, todo ese mineral que estaba produciendo toda esta sierra de aquí arriba, esta sierra de Aracena, de Almadén de la Plata, de la zona de Sevilla, todo esto estaba produciendo muchísimo mineral.
en el Mediterráneo se sabía, es decir, no es algo que de buena a primera un barco, muchas veces las casualidades es muy difícil que existan en historia, no es normal que venga un barco que se haya perdido, que acabe llegamos en el puerto de Huelva y de pronto diga, coño, qué montón de cobre aquí, qué bien nos viene, ¿no? Cuando se organizan expediciones comerciales en esta época en las que costaba 3 años ir, o sea, normalmente darle la vuelta al Mediterráneo, que eran tan costosas, se hacían porque se sabía en esta zona, que en esta zona de Andalucía Occidental había esta riqueza. Muy probablemente los investigadores están planteando de que aquí había suficiente nivel cultural, por eso decía antes que siempre nos han vendido que los egipcios y los fenicios eran los mejores del mundo y nosotros, a mí el profesor de prehistoria siempre me dijo, dice, nosotros nos han vendido siempre que estábamos en la punta, lo repito mucho, igual lo he dicho ya, que estábamos todos en la punta del cerro con taparrabos puestos esperando que vinieran los fenicios a enseñarnos a sembrar el olivo, a utilizar la rueda, cuando realmente aquí hay una cultura súper avanzada, que ya había construido los conjuntos dolménicos tan importantes, que tenía una red de infraestructura comercial súper importante, en la cual, fijaos, hablo del cambio de milenio porque estamos hablando del cambio del segundo al primer milenio, es decir, nos estamos moviendo entre el año 1100 y el año 1000 antes de Cristo y el 900 y pico, ¿vale? Que son, digamos, los siglos 10, 11, 12 antes de Cristo. Pues hay 3 núcleos fundamentales de población en esta época. Niebla como núcleo central, Huelva como un puerto atlántico enorme. Muchas veces se la ha incluso, salvando las enormes distancias, se le está cada vez más denominando un poquito a nivel coloquial que Huelva en esta época era un poquito el Nueva York del siglo XX. Es decir, en Huelva en esta época podemos encontrar barcos de todo tipo. Habéis visto que la casiterita viene de Gran Bretaña, de las Islas Británicas. Es decir, podemos encontrar barcos nórdicos seguro, de toda la zona del norte de Europa o de la zona de la costa atlántica. Habría barcos fenicios, muy probablemente había barcos egipcios. Es decir, aquí era un puerto, digamos, internacional, que lo que hacía era realmente recibir la gran cantidad de minerales que se estaba produciendo en la sierra y cuyo curso natural de bajada era precisamente niebla. Es decir, el curso del río Tinto, el valle del río Tinto, también luego, al producir tanto material, probablemente haya más vías alternativas, pero sabemos que el curso del río Tinto hasta Niebla era una vía natural de bajada de mineral de todo el que se producía en la Sierra de Huelva. Luego había otra gran producción en la zona de Aznalcóllar y en la zona de la Sierra de Sevilla, que esa probablemente saldría al mar por Valentina de la Concepción, ese sí, ¿vale? Pero tenemos 2 vías fundamentales de salida, Niebla como núcleo de control de este material y como camino hacia Huelva, que era el gran puerto donde se embarcaba todo este material, y luego Aznalcóllar con su centro de producción que sacaba el material digamos, por Valentina, por la zona actual de Sevilla y por el Golfo de Cádiz, lógicamente. Claro, el material no se saca por la cara ni se regala. Es decir, aquí lo que hay una ruta y unos intercambios comerciales muy importantes. ¿Nosotros qué no tenemos? Pues si algún día nos quitan este confinamiento y nos dejan salir y movernos un poco de más, yo propondría, por ejemplo, una visita, y si encima ya tuviéramos el Museo Arqueológico de Huelva terminado, sería un bacinazo, como dice la gente de Cádiz. Yo propondría hacer una visita al Museo de Huelva, que os sorprenderéis de la cantidad de material que podemos encontrar de esta época tan variado, tal como huevos de avestruz, como huesos de mono. Es decir, era mercancía exótica que aquí no había, que se cambiaba, se intercambiaba, se comercializaba con toda esta cantidad de mineral que estaba saliendo hacia el Mediterráneo. Pensar que, por ejemplo, las pirámides ya no, porque en esta época es un poquito posterior, pero las grandes construcciones egipcias se hacen fundamentalmente con herramientas bien de piedra, bien de cobre, las más antiguas, y después de bronce. Los estudios que se están haciendo de los minerales, porque ya por suerte se pueden hacer unos estudios científicos a unos niveles súper exhaustivos. Estudios científicos se están haciendo a minerales, herramientas y útiles y armas del antiguo Egipto, de las zonas de Mesopotamia y demás, están sacando sobre todo mucho cobre de aquí de Huelva. Es decir, ya puedes estudiar el nivel mineralógico y se está sacando, o sea, con lo cual hay una ruta comercial súper importante. Bueno, el bronce final.
os he comentado que estábamos hablando de la época del bronce porque ya se estaba fabricando este material. Básicamente segundo, primer milenio antes de Cristo, lo que hemos dicho antes, el cambio de milenio. Fijaos, esta foto de aquí arriba a la izquierda, lo que os comenté, es la excavación de la calle Constitución, que ya tenía materiales un poco más antiguos, del segundo milenio pleno tenía algún material. Pero aquí lo que hay, os lo explico, no se ve gran cosa porque hay que adivinar lo demás, pero esto es un fondo de cabaña. Es un fondo de cabaña, significa que no es una construcción, digamos, no es una casa señorial ni una casa con lo que podemos entender ahora, pero sí es un fondo de cabaña en el cual además se encuentran restos de sílice, se encuentran restos de una fundición. El sílice es una serie de minerales que quedan después de fundir el cobre o fundir la pirita, más que el cobre, fundir la pirita para extraerle el cobre y para extraer plata. También las minas de la zona de Huelva producían muchísima plata, que eso es lo que van a venir a buscar después los fenicios, porque el cobre es importante, pero la plata todavía es moneda de cambio, es mucho más. Con lo cual aquí en la calle Constitución no solo encontramos ya edificios, que son una especie de cabaña, así con forma circular más o menos, podemos adivinar pues unas cabañitas circulares con las paredes de piedra o de adobe. En Niebla se utiliza mucho la piedra porque tenemos esa facilidad. Y con los techos probablemente de materiales vegetales, con troncos, o sea, de maderas y de materiales vegetales. Pues esto ya lo tenemos en la calle Constitución. En Niebla, para los que la conocemos a fondo un poquito más, o si no, paraos a pensar, Niebla no está entera a la misma altura. Siempre hemos dicho que estamos encima de un cabezo, ¿verdad? Pero es que dentro de ese cabezo, que es todo niebla, todavía hay una elevación un poquito más hacia arriba. Es decir, si nos paramos a pensar, pues si subimos de la Plaza Santa María a la Plaza de la Feria tenemos que subir una cuesta, de la parte de la iglesia a la Plaza de la Feria tenemos que subir una cuesta. Es una especie de meseta. En la parte más alta de Niebla está una meseta que se llama la Cota 40. Es un término geográfico, pero que arqueológicamente se ha definido como la zona inicial y más importante en el sentido más antigua de ocupación humana. La cota 40 en Niebla, básicamente el circulito este rojo que yo he dibujado aquí, ¿vale? La cota 40, este círculo rojo. Hay dos yacimientos de esta época que tenemos constatados, que son las dos estrellitas azules. La estrellita azul está de la izquierda, de la calle Constitución, es de la calle final de la calle Escalera, final de la calle Escalera, calle Santiago, ¿vale? Y esta estrellita azul de aquí abajo es de la calle Niñez. Además de la calle Constitución, que estaría en medio de las dos. Es curioso porque los tres yacimientos en los cuales ya tenemos constatado que hay ocupación humana, porque son cabañas, son fondos de cabaña, estamos hablando del siglo, como mínimo, del siglo XI, como mínimo. Es curioso porque son ocupaciones fuera de esta meseta de la cota 40, es decir, de esta parte más alta de Niebla, que además, casi seguro, en la zona que se ocupó anteriormente. Primero también porque los materiales arqueológicos, sobre todo la cerámica que se encuentra en estos yacimientos, los arqueólogos las llamamos cerámica rodada, que se llama. Rodada no es ni más ni menos que estaba en una parte más alta y por desgaste se fue moviendo los estratos, se fue, digamos, cayendo ladera abajo y luego ya se deposita, se entierra, una capa sobre otra capa, y es cerámica rodada, con lo cual nos indica que en esta parte alta de Niebla había una ocupación humana, además de los fondos de cabañas de fuera, y aquí arriba probablemente estaría lo que es la ciudad más antigua, la Acrópolis. Pasamos. Fijaos, este es un término que se utiliza en arqueología mucho, que dice que es un tel. Un tel que se empezó a utilizar cuando se excavaba sobre todo en Troya, la zona esta de Próximo Oriente, ¿vale? Y no es una colina o montículo artificial producto de sucesión de hábitats humanos. No es ni más ni menos que un montón de ciudades, una encima de otra, una encima de otra. Bueno, pues Niebla es un tel. A Niebla se le define arqueológicamente como un tel. ¿Por qué? Fijaos, esto es de las excavaciones del año 1991, cuando se empieza a soltar, soltar muchos fondos con vista a la Expo, que se arreglaron tantas cosas, pues a Niebla le tocó un poquito de dinero. Y se aprovechó a decentar, lo de decentar entre comillas, porque también se machacó un poco el yacimiento, pero bueno, a decentar la parte de la muralla que da al río. Este, digamos, correspondería a la parte final del callejón de la Ollita, digamos, aquí arriba estaría la calle Sevilla, la calle Huelva. Bueno, pues
Aquí, a simple vista, bueno, a simple vista, os lo explico. Mirad lo que tenemos. Es un tel, ¿por qué? Porque tenemos una muralla protohistórica, estas piedras aquí que se ven más como amontonadas, esto es una muralla protohistórica del siglo XI al X a.C. Tenemos el muro de Drup. Drup es el científico alemán que vino sobre los años 20, cuando estaba todavía la inglesa en funcionamiento, como yo digo, a estudiar. Y el muro de Drup, que es esto de aquí, que es otra muralla que se construye después, en el siglo VII a.C. Tenemos los restos de una muralla romana, que es esta de aquí arriba, que es del siglo I después de Cristo. Tenemos la muralla almohade, la que siempre ha sido la más famosa nuestra, teóricamente, ¿vale? La musulmana, que es del siglo XII. Ya, bueno, ya por poner algo más, pues las construcciones actuales, que son estas de aquí arriba, que son los ladrillos y las de, estas son del siglo XX. Es decir, fijaos, ¿por qué Niebla es un tel? Es un tel porque tiene un montón de ciudades una encima de otra, ¿vale? Los yacimientos arqueológicos de Niebla suelen tener una potencia de 6 a 8 metros. 6 a 8 metros significa que en 6 a 8 metros mínimos se van a encontrar restos arqueológicos, hasta que lleguemos a la piedra de Niebla, que es la piedra, digamos, base, sobre la que se construyó, sobre la que se construyeron todas las ciudades de Niebla. Normalmente, cada muralla suele indicar una ciudad, es la misma ciudad, es Niebla, pero suele indicar fases distintas de construcciones. Bueno, pues más adelante veremos, en otra sesión, aquí estamos viendo, fijaos, 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Bueno, pues ya os adelanto de que hay una zona concreta de Niebla, que la veremos en otra de esos, que hay 7 murallas distintas. 7 murallas distintas, de distintas épocas, ¿vale? O sea que es un tel con todas las de la ley, pero un tel además totalmente ocupado actualmente. Es decir, hemos tenido habitantes en Niebla mínimo, desde el Bronce final hasta nuestros días. La ciudad ha ido ampliando, se ha ido recogiendo, ha vuelto a ampliarse, eso lo iremos viendo con el paso del tiempo. Aquí mis amigos gaditanos que están, ¿verdad? Juan, sobre todo Juan y Conchilla, que está ahora también en la Cádiz. Yo siempre he dicho que hay comparaciones que son odiosas, esto lo saqué hace tiempo. Partiendo de la base que yo he estado muchos años viviendo en Cádiz y estoy muy enamorado de Cádiz. Pero aquí lo que me da es mucha envidia. Vengo a que, fijaos, pone la ciudad más antigua de Occidente, ¿verdad? Es que hay una parte, el Gadir, la Cádiz fenicia, siempre y actualmente se sigue vendiendo y se vende perfectamente. Y me parece genial y cada uno pelee por lo suyo. Ellos se venden como la ciudad más antigua de Occidente. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de constataciones literarias, es decir, las fuentes romanas y griegas, bueno, son realmente fuentes romanas que han copiado de las griegas antiguas, pues hablan de en cierta leyenda, cierta mitología, sobre la fundación de Cádiz en la época de la guerra de Troya. Pero son textos que han ido pasando y han ido, digamos, copiándose de uno a otro, ¿vale? Con lo cual ubicaría a Cádiz, por lo menos la literaria o la legendaria, en el siglo XII a.C. Sí es cierto que a fecha de hoy los restos arqueológicos más antiguos de Cádiz no se pueden fechar antes del siglo IX a.C. Arqueológicamente. Luego tenemos la teoría, la leyenda y los textos, ¿vale? ¿Qué pasa? Los gaditanos se sienten tan orgullosos y me parece genial y es algo de lo que tenemos que aprender, tan orgullosos de su tierra, que ellos lo defienden como la ciudad más antigua de Occidente, a capa y espada. Esto después lo retomaré porque es una lucha que llevo muchos años con ella además, pero vamos, cada día arqueológicamente ya tenemos constatado que tanto Huelva como Niebla tienen restos arqueológicos más antiguos, como ciudad que Cádiz. Evidentemente hay restos arqueológicos mucho más antiguos en España, pero como ciudad, como urbanismo, tenemos restos más antiguos tanto en Huelva como en Niebla, más antiguos que Cádiz. Pero ellos, con mucha honra, y yo se lo halago, defienden que son la ciudad más antigua de Occidente. Nosotros en Niebla, pues muchas veces nos limitamos a algo que hoy trataremos y que me duele muchas veces defender o intentar defender. Bueno, pues esta es la ciudad, no es exactamente la muralla más antigua, porque esta muralla está como a 4 metros por debajo de esta, pero esto es una recreación. Cuando se arregló el Callejón de la Ollita, inicialmente se iba a arreglar porque esta parte de aquí,
Cuando se quitaron las casas que estaban aquí adosadas, esta parte de aquí estaba en muy mal estado y corría riesgo de derrumbe. Con lo cual se hizo una limpieza de la zona para afianzar. De hecho, en algunas partes hay metido incluso unos soportes, unas vigas de hierro que soportan a la parte inferior de la muralla. ¿Qué pasó? Cuando se empieza a limpiar y se empieza a excavar en toda esta zona, 4 metros más abajo de la superficie aparece un bastión. Esto es, si lo miramos aquí a la derecha, esto es una torre de una muralla, ¿vale? Lo único que pasa es que se subió hasta la superficie para que quedara a la vista y, digamos, es una recreación de dónde y de cómo tendría que ser esta muralla. Esto es una muralla de mampuesto. Una muralla de mampuesto no es ni más ni menos que piedra caliza de niebla, totalmente irregular. Veis que no está cortada, no son sillares como los romanos que están cortaditos, cuadraditos y demás, sino son piedras amontonadas una encima de otra, haciendo una muralla, y cada X tiempo pues tiene una torre semicircular de defensa. ¿Qué le pasa a la piedra de niebla, a la calcarenita de niebla? Pues la ventaja que tiene la piedra de niebla es que si la amontona una encima de otra, además, cuando con la misma agua, con la lluvia, hace que precipite la cal y se va, digamos, amalgamando una con otra. Por eso se llama una muralla de mampuestos. Esta muralla está fechada en la transición del segundo al primer milenio antes de Cristo. Es decir, estamos hablando del año, entre el año 1000 y 1100 al año 900 a.C. Como poco, estamos hablando del siglo X a.C. Con lo cual, arqueológicamente, vuelvo a la diapositiva anterior, arqueológicamente tenemos una ciudad, porque ya una muralla implica una ciudad, sí o sí, está claro. Si no construimos una muralla en medio del campo, si una muralla está para hacer una ciudad. Luego ya las interpretaciones, las que nosotros queramos. Hay quien dice que la muralla es para defender y hay quien dice que la muralla es para mantener dentro de la población. Se pueden mezclar las dos cosas, ¿vale? Sobre todo es un símbolo de que una ciudad tiene suficientemente importancia como para poder construirse un recinto amurallado alrededor de su población, porque no hay constancia de que en esta época hubiera conflictos bélicos importantes ni necesarios como para que una ciudad se protegiese. Es más, los últimos estudios, por ejemplo, os comentaba que Huelva también es de esta época. En Huelva, por ejemplo, no se ha encontrado muralla nunca, porque Huelva, el sistema de cabezos que tiene, la protegía naturalmente. Aunque ahora no los estamos cargando los cabezos, pero en la Huelva estaba protegida. Pero Niebla tendría no solo la importancia, sino además la economía suficiente como para poder dedicar parte de su población a construir una muralla. Esto requiere un montón de trabajo de construcción y de mantenimiento. Tú tienes que dedicar gente que está, pobladores tuyos, a una labor que teóricamente no es productiva. Y esto significa que Niebla como núcleo comercial, Niebla como núcleo de intercambio, tenía suficientemente importancia y una economía lo suficientemente buena como para tener una ciudad amurallada. Y estamos hablando, vuelvo a repetir, de siglo X, siglo XI antes de Cristo. Arqueológicamente un par de siglos, 1 o 2 siglos antes que Cádiz, por ejemplo. ¿Vale? Esta es nuestra muralla más antigua. No es esta, está más abajo, pero esta es la reconstrucción de la muralla más antigua que tenemos en Niebla. Y es visible. Bueno, visible. Hay veces que es visible, hay veces que no. A veces que la hierba ha crecido ahí entre medio y parece que es un montón de piedra informe, pero realmente esa es la muralla más antigua. Y esta probablemente sería, porque claro, habría que excavar mucho más, pero está en lo que es el rojo más oscuro, probablemente sería la primera y más antigua ciudad de Niebla. ¿Veis? Este es el castillo, daría la vuelta por aquí, por lo que es la torre octogonal de la esquina, seguiría pegada al río por el muro, las que hemos visto en blanco y negro, y en la parte más alta que comprende la plaza de la feria ya, que es la parte alta, toda esta parte alta de la calle Huelva, calle Sevilla, la parte de la calle San Miguel, la parte alta, la zona del castillo, toda esta era la parte más alta de Niebla. La parte más alta de Niebla estaría casi seguro rodeada por esa muralla que hemos visto antes y conformaría una ciudad de pleno derecho, es decir, una ciudad con su muralla totalmente amurallada. Luego, además de esta misma época del cambio de milenio, veis una serie de puntitos rojos que son los yacimientos en los que se han encontrado restos, sobre todo cerámicos, y en todos se han encontrado lo que os comentaba antes, restos de fundiciones de plata. Aquí lo tenemos en la calle Escalera, más o menos a mitad de la calle Escalera hay uno, en la calle Constitución, donde vimos, ahí también había hornos, bueno, no hornos, pero restos de fundición de plata.
en la zona de la Puerta del Buey, aquí en la calle Niña, cerca del colegio, del antiguo colegio, y aquí en el, digamos, en el Corralón. En el Corralón también se encontraron fondos de cabañas. Esto es muy típico de la época, es decir, tenemos una ciudad en una parte alta, amurallada, y alrededor de la ciudad es donde se establecen los asentamientos, digamos, de producción. En este caso, si había hornos, que seguro que los había, de fundición del material que venía de la zona de Río Tinto, pues estaban en la zona de extramuros. Teníamos la ciudad amurallada arriba y la zona extramuros. En la zona extramuros donde tenemos estos yacimientos de producción de mineral, porque claro, el fenicio cuando viene con su barco o el que venga a recoger plata, lo que le interesa es que esté lo más depurado posible. Que pese, es decir, lo que lleve, las toneladas que lleve de carga, que la lleve de material puro, no llevársela para luego transformarlas allí. El material digamos, grueso, el primer material se extrae de las minas de Río Tinto, normalmente se termina de depurar, ¿dónde? En Niebla, en Huelva, en Alcoya, en estos grandes centros de producción, y ya esa plata refinada y terminada se manda a Huelva y es donde, digamos, se descarga para el resto del Mediterráneo, del mundo conocido en aquella época para nosotros. Esto, digamos, visto un poquito desde otro ángulo la zona de la Niebla antigua, ¿veis? Esta es la parte alta de Niebla, probablemente esta sería la ciudad digamos, del siglo X, XI a.C., esa zona de ahí. Bueno, pues esto es la consecuencia un poco de tener una ciudad en la que se produce plata, o por lo menos se comercializa con la plata, no se produce directamente, se produce mediante la fundición. Esto es cerámica, estas de aquí son cerámica, esto es un soporte anular, probablemente una especie para no quemarte en las manos, cuando tú coges la olla, la sacas del fuego y la pones para, pues eso es un soporte anular. Esto es todo de la calle Constitución, ¿vale? De la que va de la Puerta del Buey a la calle Santiago. Este es un soporte anular, es decir, es de cerámica y pues suele ser un soporte normalmente para recipientes de cocina. Un pitos o un pitoi en plural, es una palabra griega, pero es un recipiente fenicio, el trozo es el de arriba, el más clarito, ¿vale? Luego, el más oscuro es la parte que está restaurada. Esto se restauró en una escuela taller que hizo Paco Gómez en Niebla, una de cantería, se hicieron, ¿vale? Y se restauró. Y hay algunas piezas que digamos, pues estos son, y este de aquí abajo, pues un vaso trípode, un vaso con 3 patitas. No pensamos los vasos cerrados, es una especie de cuenco abierto que se utilizaba para beber. Pero son fenicios, tipo fenicio. No tiene por qué ser, digamos, que lo hayan traído los fenicios exactamente para acá. Pero claro, esto es como la moda, o como yo digo, como los chinos. Los chinos ven que lo que se venden son las Adidas, pues ellos copian Adidas. Pues aquí pasaba igual, aquí venían los fenicios, o venía cualquier pueblo de fuera con una cerámica, una forma de hacer las cosas distintas, las veíamos y normalmente si nos gustaba y era la moda, pues la asumíamos y volvíamos a fabricar estas cosas con materiales nuestros, porque esto también se puede estudiar, igual que os comenté que se puede estudiar lo que es los minerales, se pueden estudiar las pastas de cerámica y nos dicen exactamente de dónde es el barro o esas cerámicas. Esto normalmente es producción local, es decir, se ha hecho con barros de aquí, pero con estilo de la moda de los que venían de fuera. Es una forma también de diferenciación social. Marcar diferencias entre el resto del pueblo, por decirlo de alguna forma, el pueblo llano que se dedicaba a currar de tema y el que tenía un poquito más de poder o de dinero o poder adquisitivo, pues cogía cosas de lujo, cosas de importación. Los huevos de avestruz, lo que os comenté antes, el marfil, también se ha encontrado marfil. El marfil no se produce en Europa, se produce en África, o sea que fijaos todo lo que movía este comercio mediterráneo. Vale, pues estos restos son de la calle Constitución. Se recuperaron, son trozos que al final, no, estaba entero. Recuerdo además que en las prácticas me tocó a mí trabajarlo. Pero estos sí. Estos eran trozos, la boca del jarro, que luego ya, por comparativa, pues se reconstruye toda la pieza. Un poquito para que os hagáis la idea de cómo se movía el mercado y el comercio hace 3.000 años. Fenicia está aquí, a la derecha del todo, está Tiro, Biblo, Sidón, todo esto demás. Está aquí está Fenicia, ¿vale? Fenicia, ¿qué pasa? Fenicia era un pueblo
que estaba sometido, tenía que pagarle un tributo a una potencia importante, que era la Asiria, que estaba en la zona de Mesopotamia. Y le tenía que pagar un tributo, además se lo tenía que pagar en plata, curiosamente. ¿Cuál era el mayor yacimiento de plata de todo el Mediterráneo? Pues aquí, donde hemos visto antes. ¿Qué pasa? Que ya que voy por el camino, fijaos que normalmente os venía por la ruta del norte, ellos tenían estudiado muy bien las corrientes. O iban por un sitio y volvían por abajo, depende de la época del año, o al revés, o lo hacían al revés, o iban por debajo y volvían por arriba. Normalmente costeaban por arriba y volvían por el norte de África. Pero en estos toques, sobre todo el norte de África, aquí cargaban pues de productos exóticos, plumas de avestruz, huevo de avestruz, marfil, cerámica, cerámica griega, cerámica egipcia, todo esto lo llevaban el barco cargado, llegaban aquí, comercializaban y se volvían para atrás cargados con la plata que les hacía falta para pagar esos impuestos. Toda esa plata salía de aquí, de donde pone Tartesos. Tartesos va a ser la siguiente sesión. Pero fijaos, toda la ruta que incluía subir hasta las Casitérides o hasta Inglaterra a por el famoso estaño que necesitaban para fabricar el plomo con el cobre de Huelva. O sea que esto de los cruceros por el Mediterráneo no lo hemos inventado nosotros, ni MSH cruceros, ni estas cosas, sino que ya los fenicios se movían como pez en el agua, los egipcios, y todavía no tenemos constancia, pero hay alguna teoría por ahí que me gusta, que es la de intentar pensar que también teníamos barcos propios, digamos, del occidente europeo. Aunque la verdad es que con las riquezas tales que teníamos, es una de las cosas que digamos que provocaba no tener una navegación como tal. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que todo el mundo quería lo tenemos nosotros. Pensar que después Roma vuelve a explotar las minas de Río Tinto a la vez. Es decir, la zona de Huelva ha sido una zona deseada y pretendida durante siglos, milenios, de hecho, si nos vamos aquí a esto. Es una imagen de una reconstrucción de un barco fenicio que iban cargados, vamos, tampoco tiene más importancia de la que ver que iban cargados hasta las trancas. Curiosamente, lo que es el lastre es el peso muerto que se le coloca normalmente a la parte baja del barco para que se mantenga estable. En este caso, es un pecio de Bulurum, creo que recordar que se llama, que se encontró un barco fenicio entero con toda su carga, y llamaba la atención de que para aprovechar tanto la carga, que lo que llevaban en el fondo eran lingotes de plomo o lingotes de plata, es decir, el material, los minerales que recogían el lingote lo utilizaban incluso como lastre, cuando normalmente el lastre suelen ser piedras. Es decir, los barcos de la edad moderna, además, se solían utilizar piedras para hacer de lastre de barco. En el caso de los fenicios cargaban hasta las trancas, un montón de cerámica y arriba llevaba la carga superior para comercializar. Las famosas columnas de Hércules, la mitología. Aquí sí entramos un poquito en el tema de la mitología de Cádiz, ¿vale? Porque se supone que la fundación de Cádiz, está un poquito vista, aquí tenemos a Peñón Libertad, las columnas de Hércules, mitología griega. Esto simplemente para que veáis que las noticias que tenemos del mundo protohistórico vienen sobre todo de la mitología griega. Los griegos son los que empiezan a escribir, no empiezan a escribir, pero sí los que empiezan a comunicar, y a comunicar en su mitología. Ellos hablan de las columnas de Hércules, pero el Hércules no deja de ser Melcar fenicio, que se supone que la fundación de Cádiz, que sí es fenicia pura, o sea, eso no tenía pueblo autóctono, es un templo a Melcar que luego hacen comercio con él. Es decir, pues se supone que las columnas de Hércules estaban aquí ubicadas. Es simplemente para que veáis que la mitología griega es la que empieza ahora, y la historiografía griega que empieza ahora a hablarnos de toda esta zona Y aquí otra vez, pues, la ruta que os comenté antes, ¿vale? Este de aquí de la derecha es una explicación del Museo Arqueológico de Huelva reciente. Me gustó, me pareció interesante para ver cómo y por dónde circulaba la plata en esta época. Antes hablamos del cobre, ahora hablamos de la plata, que sigue utilizando las mismas rutas comerciales. Es decir, de Tarsis hacia Huelva directamente, o de la zona de Río Tinto, pasando por Niebla a Huelva. Incluso puede haber conexiones, aunque estas no están demostradas, entre la producción de Aznalcóllar, que Aznalcóllar sí se dirigía hacia abajo, hacia la zona de Sevilla. ¿Vale? Estas son las rutas pero volvemos a ver que la ruta de la plata coincide mucho con la ruta del cobre y del bronce. Yacimientos
¿Dónde hay material fenicio? En las proximidades nuestras. Pues tenemos básicamente la zona muy cercana, aunque pertenece a Bonares, pero pegado al río Tinto. Estos son 3 yacimientos en los que hay materiales puramente fenicios, vinculados a la zona del río. El río es nuestra gran vía de salida. Siempre Niebla como punto crucial, como puerto interior, aunque digamos el puerto estaba un poquito más abajo, aquí donde la casa del puerto, probablemente estaría el puerto de Niebla, casi seguro ahí, en la zona de la finca de la Ruiza, precisamente. Esto es un altar fenicio que está en el Museo de Huelva, que lo ubican probablemente en Niebla. Toda la documentación que yo he leído y todo lo que he visto demás lo ubican probablemente encontrado en Niebla. Nadie sabe cómo aparece en el museo, es algún tipo de donación, no tenía ningún tipo de documentación precedente y parece, la tipología sí es el típico altar de sacrificio fenicio y además está hecho con piedra de Niebla. A más no se puede llegar. Ahí, si vais al Museo de Huelva, lo veréis. En la Casa de la Cultura, en el patio, hay una reconstrucción que se hizo en el taller de cantería. Y esto puede ser un altar fenicio que parece ser se encontró en las cercanías de Niebla. Es la única noticia que tenemos de este altar, ¿vale? La siguiente sesión cronológica nos tocará el mundo tartésico, ¿ok? Bueno, pues hoy era densa la cosa. Vamos a cambiar el monográfico. Si alguien quiere hacer un inciso mientras voy cambiando el monográfico, aquí, esto es, dejamos de compartir y nos vamos a pasar al otro. Compartir pantalla. Bienvenidos a los que habéis incorporado después, algunos que habéis ido sumando. Aquí, un momentito. La nueva tecnología, no aceptar. Vale. ¿Dónde tenemos esta? No puedo minimizar. Entonces tengo que parar un poquito esto. Así. Un segundo. Aquí. El tema del día. Vamos allá. Esto aquí. Aquí. Vamos a ver. Zoom. Aquí. Compartir pantalla. ¿Dónde tengo esto? Voy a tener que parar la grabación si no me deja minimizar esto. Aceptar. Paramos un poquito. Descansáis un poquito de coñazo de